Bien, bueno, buen día. Arrancamos ahora con esta segunda parte, sí, para continuar de entender ahora qué llamamos o qué es lo que me interesa, así que entendamos con respecto a la oferta agregada de largo plazo. La oferta agregada de largo plazo, sí, lo que me va a estar explicando, bien, básicamente es la relación que yo tengo ¿sí? En el nivel de precios agregados y la cantidad producida ¿sí? que ofrecen justamente los productores, levantando el supuesto que habíamos hecho en el corto plazo. Es decir, que en el largo plazo yo voy a tomar en cuenta los salarios como si fuesen justamente un precio en la economía como cualquier otro tipo de bien y o servicio. ¿Sí? Es decir, en el corto plazo yo mantenía fijos, ¿sí? O consideraba que tenían que ser rígidos los salarios, ¿sí? Como un nivel de precios que no se iba a mover. Cuestión que en el largo plazo vamos a levantar este supuesto, ¿sí? Voy a ver justamente qué sucede cuando ahora los salarios no están fijos, es decir, las personas, ¿sí? que trabajan o por un salario, ¿sí? A cambio, empiezan a variar ese nivel, ¿sí? Por eso es que se va a decir que en el largo plazo los salarios ya no van a ser fijos, sino que pasan a ser flexibles. ¿Sí? Se los va a tomar como un precio, como cualquier otro bien y o servicio. Bien. Esta va a ser la gráfica, si en el caso de la de largo plazo, ¿sí? Porque justamente como el nivel de precios en esta situación no se va a ver influenciada, ¿sí? Por las empresas, ¿bien? La idea es que en el largo plazo las empresas van a tratar de ajustar, ¿sí? Lo más rápido posible esa disminución o incremento en el salario, ¿sí? Es por ese motivo que en el largo plazo se va a notar o a ver que el producto, ¿sí? No se va a ver modificado, es decir, las empresas siempre en el largo plazo van a producir la misma cantidad o van a ofrecer la misma cantidad de bienes y de servicios porque lo ajustan, ¿sí? Con respecto al sueldo de las personas que tienen que pagar. Es decir, que el precio, ¿sí? Siempre va a estar de alguna manera igualado a nivel de el salario que tienen que pagar por cada empleado, ¿sí? Es por ese motivo que fíjense que al variar todos los precios, la relación que tiene los precios agregados, ¿sí? Con respecto al PBI va a ser siempre constante, ¿sí? Es decir, que cuando los precios varíen, no va a alterar ni va a modificar para nada lo que es el PBI en esa economía, ¿sí? Es por ese motivo que le vamos a llamar como producto potencial a esa vertical, ¿sí? Esa función de largo plazo, porque va a ser el producto en el cual va a tender la economía, ¿sí? Si dejamos fluctuarla libremente. Bien, es decir, que en el largo plazo va a ser como una especie de tendencia, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar con la economía, como una visión, ¿sí? De dónde queremos llegar. Bueno, por eso es que se lo va a llamar como producto potencial, ¿sí? O producción potencial, también lo pueden escuchar. Hay varias maneras de llamarlo a esa curva de oferta agregada de largo plazo, ¿bien? Así que es por ese motivo que va a quedar como una función vertical, ¿sí? Sin pendiente. Positivo o negativo, obviamente, ¿no? Porque en este caso va a ser la pendiente infinita, ¿sí? Si fuese cero, hubiese quedado como una curva horizontal. En el caso de las pendientes, cuando son infinitas en una función, se vería como una eh, línea vertical, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá. Bien. Por ese motivo es que la curva de oferta agregada de largo plazo, la pendiente va a ser infinita, ¿sí? Para los casos de corto plazo van a ser positivas, ¿sí? Bien. Una vez que ahora entendemos esta idea de cómo diferenciar la curva agregada de corto y la de largo plazo, veamos lo siguiente. Fíjense que en este gráfico ahora ya fusiono, si empiezo a incorporar ambas curvas en su conjunto. ¿Sí? Ahora ya no las veo por separado, sino que voy a tratar de complejizar un poquitito más el gráfico y ahora mezclarlos, ¿sí? En una misma gráfica, sabiendo que sus variables, es decir, las que determinan la relación entre ambas funciones era el nivel de precios agregado y el PBI o el producto de la economía, ¿sí? Entonces, si yo me encontrase, ¿sí? Ahora en una situación como la del nivel este azul que yo estoy acá marcando, ¿sí? Que sería un punto A1, llamémosle, me estaría encontrando en una situación, vamos a decir, de brecha inflacionaria. ¿Cuáles van a ser las situaciones de brecha inflacionarias? Bueno, las brechas inflacionarias van a ser aquellas situaciones en las que el PBI real, ¿sí? Es decir, el PBI con el cual yo me encuentro en el momento de hoy, ¿sí? Es superior al producto potencial. Es decir, cuando yo me encuentro en un nivel en el cual el PBI es superior a la
curva, ¿sí? De oferta agregada de largo plazo, ¿sí? Fíjense que si yo me encuentro hacia la derecha de lo que es la vertical, ¿sí? Para entenderlo mejor, estaría siempre en una situación de brecha inflacionaria, ¿sí? Eso es lo importante para entender después cuando incorporemos a la demanda agregada también, ¿sí? Y entender en qué situación me encuentro en cada caso. Ahora bien, fíjense lo siguiente, y acá se empieza a hacer un poquitito más el análisis esto de los desplazamientos, ¿sí? Porque recuerden que no es simplemente ver qué pasaría cuando yo me encuentro en una situación original, y la diferencia cuando yo genero un desplazamiento de esa curva, ¿sí? Fíjense que vamos a elegir un ejemplo cualquiera que es el desplazamiento de la curva agregada del corto plazo, ¿bien? Y esto es lo que vamos a denominar, fíjense acá, es un detalle menor, pero que me parece importante, que fíjense que la oferta agregada, vamos a marcarlo como una especie de apóstrofe, ¿sí? Que es significado de prima, ¿sí? Todo lo que denominemos con apóstrofe vamos a hacer referencia a curvas que se están diferenciando de la curva original, ¿bien? Eso es muy importante, así que lo marquen en el caso de que, por ejemplo, no tengan colores, porque ahí yo puedo detectar o diferenciar una curva de otra y que se entienda, ¿sí? Que el desplazamiento que se genera es para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo me encontrase en una situación de brecha inflacionaria, ¿bien? Estaría en una situación en la cual el empleo es bajo, ¿sí? Porque hay muchas personas que se encuentran empleadas, ¿sí? Esto ya, si no se entiende, lo pueden preguntar en clase, si no vieron a qué denominamos desempleo, ¿sí? Para no hacer el video tan extenso y ir desarrollando cada concepto, pero fíjense que en una situación en la cual es muy alto el PBI, ¿sí? Es decir, muchas personas poseen empleo, la tasa de desempleo empieza a disminuir o a caer, ¿sí? Por lo tanto, dado que el nivel de desempleo es tan bajo, genera poder adquisitivo en las personas, ¿sí? En la sociedad. Es decir, que las personas tienen mayor poder de negociación al momento de solicitar empleo en una empresa. Bien. Por lo tanto, dado que la tasa de desempleo es muy baja, ¿sí? Hay pocas personas que pueden ser reemplazadas, si quieren llamarlas así, ¿sí? Entre comillas, hace que el salario se incremente. Es decir, que las personas siempre van a estar dispuestas, ¿sí? A querer tener un sueldo mayor o a exigir un sueldo mayor, porque justamente están frente a una baja tasa de desempleo. Entonces, si ustedes recuerdan esta situación, si para una empresa es un factor que genera desplazamientos en nivel de los salarios nominales. Si cuando se generan variaciones en los salarios nominales, es un factor que genera desplazamientos en la curva de oferta agregada de corto plazo. Por lo tanto, si ustedes recuerdan, cuando yo tengo un incremento en los salarios nominales, generan contracciones, ¿sí? O desplazamientos hacia la izquierda en la curva de oferta agregada de corto plazo. Es por ese motivo que la curva que ustedes ven acá se va a desplazar, ¿sí? Hacia la izquierda. La pregunta que ahora viene a esta situación es, ¿hasta qué punto, ¿sí? Se va a desplazar la curva hacia la izquierda, como es en este caso? ¿Sí? Hasta el punto, para responder a esta pregunta, sino que quede en la duda, hasta el punto en el cual yo me vuelva a encontrar en una curva de largo plazo, de oferta agregada, perdón, ¿sí? Es decir, fíjense que yo me voy desplazando hacia un nivel en el cual intersecto, ¿sí? En un mismo nivel de precios con la oferta agregada de largo plazo. Bien, ahora vayamos al otro caso que es una situación como este de acá de esta gráfica. Esta situación en la cual yo me estaría encontrando es una situación de brecha recesiva, si lo vamos a llamar. ¿Por qué? Porque imaginen ahora que yo me encuentro hacia el lado izquierdo, ¿sí? En un nivel de producción que se encuentra hacia la izquierda de lo que es la oferta agregada de largo plazo, ¿sí? En esta situación yo me estaría encontrando en una brecha recesiva porque el PBI real es inferior al producto potencial. Bien. Es por ese motivo que cuando yo quisiese ver qué pasa en el largo plazo con la economía, ¿sí? Dejando justamente el nivel de los salarios flexibles, si me encuentro en una situación de brecha recesiva, sucede lo opuesto a la brecha inflacionaria, justamente porque en una situación donde hay poco empleo, ¿sí? Hace que la tasa de desempleo justamente se incremente. Cuando hay muchas personas, sí, que están encontrando, o mejor dicho, están buscando empleo, pero no lo están encontrando, hace que el salario, sí, es decir, las personas para ser contratadas
están dispuestas a aceptar cualquier nivel de sueldo, ¿sí? De salario. Es por ese motivo que como los salarios empiezan a caer, las empresas se ven incentivadas a contratar más cantidad de gente. Es por ese motivo que la curva de oferta agregada en el corto plazo, en este caso, se va a desplazar hacia la derecha. Bien, ¿hasta qué nivel se va a desplazar hacia la derecha? Bueno, nuevamente como sucedía en la brecha inflacionaria. Bien, esa es la idea que tienen que entender cuando suceden o yo quiero combinar la curva de oferta agregada de corto plazo y de largo plazo y cuál es su análisis, ¿sí? Sin al menos incorporar por ahora lo que es la demanda agregada. Bien, pasemos ahora sí a entender qué llamamos demanda agregada o la curva de la demanda agregada en macroeconomía. En primer lugar, si la demanda agregada va a mostrar la relación, sí, como sucedía con la oferta agregada, entre el nivel de precios agregado y la cantidad que se produce, sí, en la economía, a diferencia que en este caso yo como estoy siendo un demandante de esos bienes y los servicios finales producidos en la economía, vamos a decir que la relación que muestra este nivel de precios agregados es con respecto a todo lo que demanda la sociedad, si en este caso es lo que vamos a llamar como los hogares, las empresas, el Estado y el resto del mundo. Bien, todos estos grupos, ¿sí? Económicos son aquellos agentes que demandan bienes, ¿sí? Bienes finales producidos en una economía. Es por ese motivo que para la demanda agregada va a mostrarme la relación del nivel de precios agregado con respecto a lo que demandan, ¿sí? Los diferentes agentes, que puede ser el resto del mundo o la sociedad local, que vamos a diferenciar después de esa sociedad local como el Estado, las familias y las empresas, ¿sí? O los hogares. Por lo tanto, si acá me tuviese que hacer la misma pregunta de entender por qué la pendiente, ¿sí? De la demanda agregada va a ser negativa, o en todo caso yo sabía de antemano que la pendiente era positiva para la curva de oferta de corto plazo, para el caso de la demanda agregada va a ser negativa. Ahora, la pregunta sí, que ustedes tienen que hacer es ¿por qué la pendiente es negativa para el caso de la demanda agregada? Bien. Y la mayoría de ustedes seguramente va a recurrir a lo que veíamos en micro, ¿sí? En microeconomía. Que era esta justificación de, bueno, existe una ley de demanda, ¿sí? A mayor precio estoy dispuesto a demandar menos cantidades y viceversa. Sin embargo, la lógica por la cual ustedes tienen que ver la pendiente de esta función en particular o la demanda agregada, por qué se comporta así, ¿sí? No viene por el lado de la justificación que nosotros teníamos por el lado de la microeconomía. ¿Bien? Es decir, que acá la relación negativa no viene, ¿sí? Aparejada por la ley de la demanda, sino que vamos a decir que se deben a dos razones. ¿Sí? Podemos justificarla mediante dos formas de por qué la pendiente de la demanda agregada es negativa. Una de ellas va a ser esta justificación de que existe un efecto Pigou, ¿sí? Un efecto riqueza. Bien, Pigou es un economista en el cual explicó más o menos esta idea. ¿Sí? Por eso lo vamos a escuchar como efecto riqueza o efecto Pigou. Y otra razón por la cual podemos justificar esta idea de que la pendiente en la demanda agregada es negativa es mediante el efecto tasa de interés o efecto Keynes. ¿Sí? Lo van a escuchar con esos dos nombres, porque justamente Keynes es quien explicó esta idea de justificar también por qué la pendiente es negativa. Fíjense en lo siguiente, ¿sí? Para un caso en particular, para el efecto Pigou, lo que te va a decir es explicar que las personas, ¿sí? A un nivel mayor de precios son menos ricas y a un mayor nivel de precios, perdón, al revés. Cuando el nivel de precios es muy alto, ¿sí? Imagínense que yo me encuentro en una situación de 15, ¿sí? Como el nivel global de la economía, voy a ser menos rico, justamente porque a mí me cuesta más, ¿sí? Acceder a la compra de esos bienes y o servicios. Sin embargo, si el nivel de precios es muy bajo, ¿sí? Pigou te va a decir que vos vas a ser más rico o te vas a considerar con un poder adquisitivo más alto que te permite realizar compras o mayor cantidad de compras de bienes y o servicios. ¿Sí? Sin embargo, Keynes, bien, va a justificar esta idea por el lado de la tasa de interés. Es decir, que si vieron más o menos, o van a ver, entiendo, el modelo de mercado de préstamos, sí, ahí se va a entender un poquitito mejor la idea esta de concepto de tasa de interés. Sin embargo, en resumidas cuentas, sí, para entender la lógica y que no quede como en el aire esta idea de Keynes, lo que dice es que el efecto tasa de interés hace que las personas, ¿sí? Al momento de sacar el dinero y mantener su nivel de compra, por motivos, no le va a interesar el precio, sino que va a sacar dinero de donde tiene,
para poder justamente mantener su nivel de compra, que en este caso, imagínense que si ustedes compran y gastan 10.000 pesos, ¿sí? por mes para hacer una compra semanal, por ejemplo, bueno, esos 10.000 pesos quizás mañana o en la semana que viene les cueste 15.000 pesos. Sin embargo, ustedes no están modificando si las cantidades de bienes que están consumiendo. Entonces, Kane te va a decir que esa diferencia de 5.000 pesos, bien, vos vas a sacar de tus ahorros o vas a ver alguna manera de poder solventar esa diferencia de incremento en precios y vas a mantener tu nivel de compra, ¿sí? Ese, esa quita, ¿sí? o ese ahorro que ustedes están sacando es lo que genera un efecto de interés, ¿sí? en la economía, que es justamente relacionado con el mercado de préstamos, ¿sí? No quiero marear con este concepto, por eso prefiero que cuando se vea el concepto de mercado de préstamos, quizás lo van a entender mejor esta idea de efecto tasa de interés, como dice Keynes, ¿sí? Sin embargo, quédense con la idea por ahora que la pendiente sí es negativa debido a estas dos razones, que puede ser una el efecto Pigou y otra el efecto Keynes, ¿bien? Y que la pendiente por ese motivo es negativa en la demanda agregada, ¿bien? Ahora vayamos a ver estas cuestiones de cómo se pueden desplazar, bien, las curvas de demanda agregada. Vamos a ver también tres factores, ¿sí? Que uno de ellos van a ser los cambios en las expectativas, otros van a ser las variaciones que suceden en la riqueza de los individuos, y como tercera característica pueden ser que existan variaciones en el volumen de capital físico, ¿sí? Vamos a ver de vuelta como hicimos en el anterior caso, ¿sí? Para no explicar y no ser muy redundante para cada situación. Imaginen que si yo quisiese ver los cambios en las expectativas, bien hace referencia a esta idea de que si una persona es positiva, ¿sí? o cree que es eh, mejor la economía del día de mañana, ¿sí? porque es esperanzador o es optimista, ¿sí? o imagínense que esa persona considera que las condiciones en las cuales se encuentra la economía es muy positiva, con lo cual yo considero, ¿sí? que va a ser mejor mañana. Puede que esa expectativa o ese incremento en las expectativas generen desplazamientos justamente hacia la derecha en la demanda agregada. ¿Por qué? Porque justamente ustedes, como creen o consideran que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy, bien, empiezan a consumir o a comprar mayor cantidad de bienes, ¿sí? Porque no se preocupan si los pueden pagar, porque justamente están considerando o asumen que el día de mañana van a poder pagar ese nivel de consumo que ustedes están teniendo a la hora de realizar compras, ¿sí? Por ese motivo es que si ustedes son muy optimistas, ¿sí? Por eso es que las expectativas se incrementan, ustedes van a tener incentivos a querer demandar mayor cantidad de bienes y o servicios, ¿sí? Por ese motivo es que la curva se desplaza hacia la derecha. La riqueza se referencia así a esta idea de cuán rico o menos ricos ustedes se creen, ¿sí? o consideran, ¿sí? haciendo cálculos económicos, consideran que son más ricos, ¿sí? Imagínense que ustedes el día de mañana se ganan un premio o reciben dinero que no tenían en cuenta, ¿sí? en sus restricciones o en sus cuentas diarias, y eso hace que ustedes de alguna manera gasten ese dinero, ¿sí? o les permita comprar mayor cantidad de bienes y de servicios. Bueno, justamente como ustedes se creen o se consideran o son justamente más ricos, incentiva que ustedes quieran comprar mayor cantidad de bienes y de servicios. Por ende, ustedes están dispuestos a demandar más cantidad de bienes. Es por ese motivo que también puedo tener un incremento hacia la derecha. En el caso de capital físico, ¿sí? Esta es quizás un poquitito más compleja ¿sí? de entender, porque justamente el volumen de capital físico hace referencia a el capital, ¿sí? la inversión que generan las empresas, y cuando una empresa ¿sí? eh, invierte demasiado, vendría a ser, ¿bien? Y considera que no es necesario invertir más, si el incentivo que tiene es justamente reducir su capital físico, es decir, que no incentiva, ¿sí? su inversión en lo que es maquinarias, ¿sí? Entonces, esta idea de que las empresas cuando les va muy bien, si no invierten esa maquinaria o considera que no es necesario invertir ¿sí? en maquinaria, justamente hace que reduzca el capital físico, o sea, la inversión en lo que es maquinaria, y ese motivo del querer incrementarse la demanda agregada hace que reduzca las inversiones en el capital físico, ¿sí? Es por ese motivo que cuando cae la inversión en capital físico, si yo no tengo necesidad de invertir en capital físico, hace que la cantidad se incremente de la demanda agregada o se desplace en este caso hacia la derecha. Vayamos ahora a los casos opuestos, que es el de las disminuciones en las expectativas.
bien, las disminuciones en las riquezas o el incremento en el capital físico. Estos tres sí van a generar disminuciones en la demanda agregada, es decir, de otra manera, que la curva de demanda agregada se desplace hacia la izquierda, ¿sí? Esto va a ser medio redundante, sí, pero para no ser repetitivo, es la misma idea, ¿sí? Que la que vimos con incrementos, simplemente que con la situación opuesta, ¿sí? Las personas pueden ser más pesimistas, las personas pueden ser menos ricas, o las empresas están dispuestas a invertir más, ¿sí? En maquinarias para justamente poder vender en el día de mañana una mayor cantidad de bienes y de servicios, ¿sí? Por lo tanto, esto es justamente la idea de la demanda agregada. Bien, ok. Para mantener esta frecuencia de los minutos de los videos, si les parece, dejamos por acá y nos veríamos en una tercera parte. Bien.